Sausalito, California. Toda la ciudad se ha reunido para presenciar la botadura de otro barco de la libertad. Hay algo en esta multitud y en este buque que los hace distintos a los demás. Algo que no puede verse, pero que todos los aquí presentes pueden sentir. La presencia de un personaje ausente, pero inmortal, ya que el nombre de esta nave es Jack London. Jamás ha sido ningún barco de la libertad bautizado con un nombre tan acertado. El alma valiente de este gran hombre vuelve a vivir en todos los miembros de su tripulación y otorga a este barco un significado verdadero, puesto que Jack London era algo más que un gran autor, era un americano de verdad. Vivió y escribió para que los demás fueran libres. Libres para leer la verdad, libres para errar y acertar, libres para alzar la voz en nombre de la felicidad de los seres humanos. Aventuras de Jack London. ¿Qué tal, amigas, amigos? En la historia de la literatura encontramos escritores originales, autores de vida extraña, gente que se ha salido de todos los cánones académicos o incluso sociales, y también encontramos el caso contrario, gente sencilla y de una moralidad social ejemplar. Jack London, de quien hoy acabaremos con nuestra exposición a lo largo de estos 3 últimos programas, nació en una época situada entre el llamado Renacimiento americano, periodo de expresión del espíritu nacional en el que la literatura estadounidense, a raíz del movimiento romántico, alcanzó la mayoría de edad, con escritores como Thoreau, Whitman, Hutton, Melville y Poe, y la así llamada generación perdida. London, 20 años más joven que Hemingway o Scott Fitzgerald, no vivió la Guerra Civil Americana, ni vivirá la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su imagen pública nos servirá para identificar también otras figuras de la literatura norteamericana. Muy pronto iría cobrando forma en torno suyo la imagen de un camorrista extravagante y arriesgado, de un escritor insatisfecho y atormentado, amante del riesgo, la aventura y los excesos, que dilapida caprichosamente fortunas y se entrega con placer a la excentricidad. Los relatos de un London alcohólico y obsesionado por hacer dinero con su obra vienen a decirnos una vez más que la genialidad literaria no tiene necesariamente que estar asociada ni con el comportamiento moral ejemplar, ni con el buen carácter, ni con el altruismo, ni con las pasiones ordenadas. Pero aún así, sus aventuras, las aventuras y fantasías de Jack London no dejarán nunca de entusiasmarnos. Bienvenidos a Maldita Literatura. No puedo renegar de un concreto e indiscutible lapso de felicidad cuya memoria me es tan clara, tan precisa, tan punzante, que más fácil me sería dudar de una de mis sensaciones o vivencias presentes que de ella. Yo tenía 10 años y caí enfermo de alfombrilla, una especie de sarampión benévolo. Se me recetaron 20 días de reposo en perfecto aislamiento para evitar que contagiase a mis hermanos y compañeros de colegio. No tenía prácticamente fiebre ni molestias de ningún tipo. No me amenazaban con ponerme inyecciones. Atrincherado en mi refugio, me pasaba el día en la cama, charlando esporádicamente con mis hermanos, que asomaban de vez en cuando a la puerta cautamente, guardando las debidas distancias, y me consideraban con envidia. Tenía en mi mano mi espada de abordaje, una maqueta de plástico del acorazado francés Richelieu, que para mí era la vera esfinge del rey del mar de Sandokan, y mi caja de soldados. No paraba de leer, leía 2 o 3 libros diarios, sin contar mi docenita de tebeos. Todos los días mi madre me subía la provisión literaria de la jornada. Yo rara vez le pedía ninguna novela concreta, ella acertaba siempre. Entonces leí las últimas aventuras de Sandokan y las del Corsario Negro. Leí El caballo salvaje de Zane Grey y El rey de los osos de James Oliver Curwood. Leí El Puck y los nuevos cuentos de la colina de Kipling. Un día me trajo Las minas del rey Salomón y conocí a Alan Quatermain. En otra ocasión apareció con 2 novelas de un autor cuyo nombre oía por primera vez, Jack London. Jack London fue el mayor descubrimiento de aquella temporada en el paraíso. Recuerdo otras cosas.
el sabor cálido y dulzón del arroz blanco con salsa de tomate, cierta forma de filtrarse el sol por la rendija de una persiana que veo perfectamente con solo cerrar los ojos. Por la noche, al apagar la luz, sentía escalofríos de gozo al pensar en el día siguiente. Murmuraba mañana y pasado mañana y al otro también. Es la primera y última vez que he aprobado sin reservas el futuro. De vez en cuando dejaba el libro abierto sobre la colcha y cerraba los ojos en un trance de dicha tan intenso que me entraban ganas de llorar. Una felicidad inmóvil, libresca, egoísta, me diréis, fabricada con aislamiento y mimo. Lamento que la memoria no sea moral, pero estoy seguro de que fue entonces, y solo entonces, cuando me sentí feliz. Salí de mi cuarentena sin excesiva pesadumbre, porque ya tenía ganas de volver a ver a mis amigos y de hacer carreras de caballo con mi hermano José. Por aquella época, con varios compañeros del colegio, manteníamos un complicado juego político con soldados de goma. La víspera de que me dieran de alta, recibí un telegrama del Estado Mayor de uno de mis vecinos declarándome la guerra, lo que contribuyó decisiva y jubilosamente a abreviar mi convalecencia. Pero aún entonces no se me ocultó que lo que me habían propiciado aquellos días era algo cualitativamente distinto y superior a todas mis otras posibles alegrías. Abandoné mi castillo sin agobiante tristeza, pero con la sorda convicción de haber conocido al fin lo irreparable. Jack London fue el prodigio cenital de aquellos días pródigos en descubrimientos maravillosos. No puedo pensar en ese autor o releer una novela suya sin rememorar con abrumadora exactitud mi alfombrilla. Jack London es un narrador nato, un narrador puro, que destiló aventuras e historias que aún hoy en día nos siguen emocionando. Sobre su obra, del mismo modo que sobre la análoga de Ernest Hemingway, que en cierto modo la prosigue y exalta, se proyectan dos altas sombras, la de Kipling y la de Nietzsche. Conviene, sin embargo, realizar algunas matizaciones. Kipling, el cantor del Imperio Británico, el autor de King y del Libro de la Selva, vio en la guerra un deber. Nunca cantó la victoria, sino la paz que trae la victoria en los rigores bélicos. Nietzsche, por su parte, que había sido testigo en el Palacio de Versalles de la proclamación del Imperio de Alemania, dejó escrito que todos los imperios no son más que una tontería y que Bismarck había agregado una cifra a esa estúpida serie. Kipling y Nietzsche fueron hombres sedentarios, hombres que anhelaron la acción y sus peligros y que el destino, sin embargo, les negó. En cambio, London y Hemingway fueron hombres de aventuras y se aficionaron a ellas. Imperdonablemente llegaron a profesar el culto gratuito de la violencia y aún de la brutalidad. Un culto del que en su tiempo también habían sido acusados Kipling y Nietzsche. Recordemos que Bernard Shaw tuvo que defender a Nietzsche de haber compuesto un evangelio para matones, refiriéndose a su Así habló Zaratustra. Finalmente, tanto London como Hemingway se arrepintieron de su exaltación de la mera violencia. Quizás no sea casual que ambos escritores, hartos de fama, peligro y oro, buscaran amparo en el suicidio. Sin duda se asemejan, aunque no sepamos la opinión que el autor del Viejo y el Mar pudo haber pronunciado sobre el autor del Lobo de Mar en los cafés de París. Mr. Sears, what's it going to be today? Well, I just feel like something on the adventurous side, if you know what I mean. Yes, I do. And I believe we've got just the thing you're looking for. Jack London. Say he's still the greatest adventure writer of them all. The best one he ever wrote was The Sea Wolf. And you know, it's a remarkable thing, but we get more calls for this book than any other adventure novel on our shelves. It's really one of the all-time bestsellers. Do you mind if I browse through it a bit? I'm warning you. Once you pick it up, you'll never be able to put it down. Out of the grim gray mantle of an all-enveloping fog, a strange vessel sets her sails towards an even stranger destination. A phantom of the seas whose very name strikes terror into the hearts of all seagoing men. And never was a ship better named, for in her foaming wake lies a trail of plunder and piracy. The most hated, the most feared vessel afloat, manned by a crew that had to be shanghaied from San Francisco's Barbary coast. Men whose very souls belong to the most ruthless raider in the annals of the seas. A man
No, a brute, completely without feeling or conscience, who stalks the sea with all the lust and cunning of a wolf. A sea-wolf. My strength justifies me, Mr. Van Weyden. The fact that I can kill you and let you live as I choose. The fact that I control the destinies of all on board the ship. The fact that it's my will and my will alone that rules here. It's Edward G. Robinson as Wolf Larsen in a portrayal that far surpasses anything he's ever done. Ida Lupino as a girl of the Barbary Coast, the one girl in the midst of 100 desperate men. Oh, give me a break, will you? Will you? You won't be sorry. I promise you, you won't. You're not on the Barbary Coast now. You're on board my vessel. You behave yourself or you'll spend the rest of the voyage locked below. Oh, I didn't mean it that way, Skipper. Honest, I didn't. Don't hold it against me, please. Oh, please give me a break, will you? John Garfield, as you've never seen him before. The only man to challenge the iron discipline of the sea wolf. He isn't talking to a dog, he's talking to a man. You're a man, huh? I've spit in the eye of better men than you for saying less. You're disobeying orders, Leach. I don't like the way you give them. Supposing I told you it don't make any difference to me anymore. You gotta fight. You can't quit. This ship is a scavenger, and he's the worst scavenger of them all. There'll be less of you come back alive from this voyage than went on it. Hey, Larsen, tell them about your brother, Death Larsen. Tell them about the fear that comes into your heart at the mention of his name. I fear no man. No man. Como novela más ambiciosa y algo aparte en el conjunto de la obra de Jack London, debemos señalar Martin Eden, escrita en 1909, cuyo protagonista sin duda es un reflejo del propio autor. London se centra aquí en el tema del mito del artista, su ascenso y caída, y nos proporciona algunas de las claves para la interpretación de la cultura occidental y de su destino. Se trata de la historia de un muchacho de pueblo, un proletario que se hace marinero y con 20 años descubre lo que es la civilización y la cultura, al ser acogido por una refinada familia burguesa. Mediante una formación autodidacta leyendo mucho, Martin Eden intenta convertirse en un escritor de éxito. Eden se diferenciará, sin embargo, de London en que, basándose en un individualismo de corte nietzscheano, rechaza y ataca el socialismo, al que califica de moral de esclavos. En una nota aparte, Jack London escribió: uno de mis motivos al escribir este libro fue atacar al individualismo en la persona del héroe. Debo haberme confundido, ya que ni un solo crítico lo ha descubierto. Historia esta de un hombre que se hace y se destruye a sí mismo. Su hermoso final, a menudo, se ha utilizado como un oráculo literario que augurara el fin del propio Jack London. Martin Eden, decepcionado al creer que se ha traicionado a sí mismo, viaja a los mares del sur a bordo del buque La Mariposa. El ascenso a una clase social más alta, logrado por la fama de sus escritos, le hace sentir que ha vendido su anterior vida de hambre y miseria a cambio de la comodidad y la inmoralidad sociales que antaño tanto despreciara. Tras haber descubierto su fatídico camino en unos versos del poeta victoriano Swinburne, su resolución es desconsoladora. Sin carta de despedidas, ni testamento, ni solemne, presa de los desvelos de la noche, y con el valor del suicida que no vacila, Martin Eden se arroja al mar por la borda, en uno de los finales más hermosamente tristes escritos por la literatura. Se fue hundiendo. Las manos y los pies comenzaron a agitarse, débilmente, como en espasmos. Se sintió flotar lánguidamente en un mar de imágenes y de ensueños. Le rodeaban los colores y las radiaciones, envolviéndole e impregnándole. ¿Qué era aquello? Semejaba un faro, pero brillaba en su mente. Una luz resplandeciente y blanca. Refulgía con mayor viveza cada vez. Hubo un profundo estruendo y le pareció que caía por una interminable escalera.
y allá en el fondo se desplomó en las sombras. Esto fue lo que supo. Había caído en la oscuridad y en el instante de saberlo, dejó de saber. Estos meses he reflexionado mucho sobre mí. He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. Por fin se proyecta en nuestros cines Martín Eden, posiblemente una de las mejores películas que dejó 2019. Un ejercicio de cine con mayúsculas que acumuló, entre otros galardones, 11 nominaciones a los premios Donatello, ganando el mejor guión adaptado, mejor actor en el Festival de Venecia, mejor dirección en Toronto y el Giraldillo de Oro a la mejor película en el Festival de Sevilla. Jack London fue un gran escritor. Probablemente fue lo que llamaríamos actualmente un arquetipo de su personaje Martin Eden. Ho preso una stanza qui in periferia per risparmiare e mi sono data anima e corpo al lavoro, non senza una strategia stavolta. Para Jack London, Martin Eden era un antihéroe, porque al final es víctima de su individualismo. Cuando llega el éxito podemos decir que Martin pierde toda relación con la realidad, pierde su contacto con la gente. ¿Y esa cicatriz cómo se la hizo? ¿Esta? Me la hizo un desgraciado. Pero ahora él está cojo. Martin Eden es la historia de un joven trabajador en un muelle napolitano que, llevado por el amor a una muchacha de familia burguesa, se cultiva hasta transformarse en un intelectual. La cultura generalmente rescata de la ignorancia, pero en el caso de Martin Eden, este es víctima de la industria cultural, que es algo que también le pasó al propio Jack London. Jack London fue una de las primeras víctimas de la industria cultural, de la literatura de masas del comienzo de siglo en América. Ma via via che ho arricchito il mio vocabolario, ho riconosciuto nelle mie esperienze qualcosa di più che dei semplici quadri e ne ho trovato finalmente l'interpretazione. Così solo adesso ho cominciato a fare qualcosa di buono. La literatura entra en sus venas abriéndole a un nuevo mundo. La filosofía y la política le transforman y terminan por convertirlo en un escritor de éxito. Ti giuro che tu sarai mia e che lo sarai per sempre. La forma de rodar de Marcelo es portentosa. La valentía del director mezclando distintas fuentes de imagen, su falta de temor al cometer anacronismos, dibuja el periodo entre finales del XIX y mediados del siglo XX como una oruga que a ratos se comprime y en otras se expande. Siendo el productor de la película me siento libre de hacer lo que quiera. Mi propuesta pretende que el cine popular conviva con el cine más experimental, con el fin de emplear ambos para recorrer el siglo XX. Exhala las esencias del mejor cine mediterráneo con aromas y sabor a Scola, Visconti o Pasolini, un clásico instantáneo. Recorro el siglo XX europeo porque para mí es imposible hablar del americano, no es mi cultura y no estoy preparado para abordar así la cultura estadounidense. Che bella ragazza. Mi fa piacere che lei trovi bella una cameriera. Se avessi la possibilità di vestirsi bene, secondo me gli uomini ne rimarrebbero abbagliati. Però se lei avesse la possibilità di parlarle la capirebbe a stento. Bisognerebbe enseñarle la gramática. Poderosa también en su guión, esta adaptación se desboca en varias ocasiones, resultando por momentos poéticamente errática, saltando elegantemente del drama romántico al cine social o a una narración epistolar al filo del videoarte. En la piel de este diamante en bruto que se cincela por el amor y la literatura se encuentra el actor Luca Marinelli. Io penso che se questa è l'istruzione e il sugo è la povertà, se uno usa l'istruzione, la povertà sparisce. Una actuación que me atrevo a decir hubiera ocupado el podio de nuestros premios Días de Cine si su estreno hubiera llegado unas semanas antes. Pues pocas actuaciones recientes nos han causado tanta impresión. Desde el comienzo de la escritura hasta el final del guión tenía en mente a Luca Marinelli. Necesitaba un actor capaz de entrar en esta parábola que comienza en la clase obrera baja hasta convertirse en escritor de prestigio. Y Luca era la persona en la que pensaba desde el principio. Luca è stata la persona que he pensado fin dall'inizio. Yo no soy un mito y no lo demostraréis. Conmigo no podréis. ¡Conmigo no podréis nunca! El vagabundo de las estrellas, última novela de Jack London, escrita en 1915, un año antes de romper con el Partido Socialista Americano y de su propia muerte, es una ficción imborrable, una aventura literaria que define a su autor a la perfección. Prefiero, dijo de sí mismo Jack London, ser un soberbio meteoro, cada uno de mis átomos brillando con espléndido fulgor, que un dormilón y permanente planeta.
De esta forma se había resumido con retórica sinceridad a sí mismo Jack London, un soberbio meteoro, es decir, un vagabundo estelar. Esta novela es tan actual que no podemos sino estremecernos al leer en uno de sus últimos párrafos. He oído que Europa está en crisis desde hace 2 años y que hubo despidos masivos y que ahora le llega el turno a los Estados Unidos. Eso significa que pronto puede haber una crisis económica, tal vez un ataque de pánico financiero y que habrá más parados en el próximo invierno y que las colas del pan serán más largas. Feroz crítica de la tortura y de la pena de muerte, esta obra posee tal fuerza que crea un mito literario, convirtiéndose a su vez en metáfora de la misma literatura, o mejor dicho, de aquella necesidad de narrar historia y del placer liberador de la lectura. Previniendo la cercanía de su propia muerte, Jack London quiso expresar en El vagabundo de las estrellas la clave de su pasión literaria. Espléndida ficción trata sobre el poder de la imaginación y sobre lo que pueden llegar a significar las historias en boca de un condenado a muerte que recapitula sobre su vida mientras espera la horca. Nuestro protagonista ha pasado 8 años como parte de su condena a reclusión perpetua en el penal de San Quintín, acusado de asesinato. Otra falsa acusación de otro recluso le hará sospechoso de ocultar dinamita con el fin de facilitar una fuga masiva. El gobernador de la prisión californiana se empeña en hacerle confesar dónde esconde el insistente explosivo, para lo que le somete a incomunicación constante y sobre todo a la terrible tortura del Jack, una especie de camisa de fuerza que estruja todos los órganos del cuerpo causando terrible dolor. Nuestro héroe no confiesa porque nada puede confesar y el gobernador paulatinamente alarga la duración de la tortura. Siguiendo los consejos de otro recluso con que se relaciona por medio de golpes en clave dados en la pared, aprende nuestro protagonista a insensibilizar su cuerpo hasta llegar a una especie de muerte voluntaria. Una vez logrado, dominada esta técnica, puede abandonar a voluntad su envoltura carnal y revivir así alguna de sus pasadas existencias. Acabarán para él la celda y el Jack, y se encontrará siendo un espadachín de la Francia barroca, un niño mormón en una caravana acosada por los indios, o un marinero inglés perdido en la remota Corea. Su tortura deja de afectarle y se burla del gobernador, que ejerciendo como verdugo, paradójicamente se convierte en su libertador. A partir de ahora, nuestro protagonista espera anhelante el jacket en lugar de temerlo. Será también así un náufrago refugiado en un minúsculo islote del Pacífico y un vikingo que llega a formar parte de la Guardia de Pilatos en la Palestina de tiempos de Cristo. Será todos nuestros remotos antepasados. Final inevitablemente subirá al cadalso, pero ahora ya convencido de su inmortalidad y curioso por conocer qué nuevos avatares esperan a su alma en su peregrinación inacabable a través de las estrellas. La idea fundamental, como vemos, de esta novela, formada por todos estos relatos de las diferentes vidas de su protagonista, es la misma idea de la liberación por lo imaginario. Homenaje al enorme poder de evasión de la imaginación, pocas obras literarias son tan capaces de hacernos sentir físicamente, casi dolorosamente, el peso de aquello que nos encadena y el poder de lo que nos hace infinitos. Las condiciones de vida de la prisión de San Quintín, el envilecimiento, la degradación física, la constante amenaza de otra cárcel más rigurosa que purgue los delitos cometidos en la cárcel misma, la presencia de la tortura, todo el horror de la maquinaria represiva sobre la que se cimenta la buena sociedad, la buena conciencia de la sociedad, encuentran Jack London en este rebelde enamorado de los grandes espacios abiertos, nevado del Gran Norte y de las olas de los mares del sur, a su poeta despiadado. Ante sus infinitas muertes, padecimientos, cárceles y privaciones, el vagabundo de las estrellas solo reacciona con una insaciable curiosidad y con ese deseo de más y más todavía, más propio de un niño, sentado a los pies de un buen narrador de historias y de aventuras. Toda mi vida he sido consciente de la existencia de otros tiempos y de otros lugares. He sido consciente de la existencia de otras personas en mi interior. Y créame, lector, igual le ha sucedido a usted. Mire de nuevo en su niñez y recordará esta conciencia de la que hablo como una experiencia de su infancia. Por aquel entonces, usted no estaba acabado todavía. No estaba consumado. Era plástico, un alma fluctuante, una conciencia y una identidad en proceso de formación.
de formación y de olvido. Ha olvidado mucho, querido lector, y aún así, al leer estas líneas, recuerda vagamente las visiones confusas de otros tiempos y de otros lugares que sus ojos de niño contemplaron. Hoy le parecen sueños. Sin embargo, aunque fuesen sueños, por tanto ya soñados, ¿de dónde surge su materia? Los sueños no son más que una grotesca mezcla de las cosas que ya conocemos. A menudo perturbado por dolencias físicas, ya que había desarrollado durante 30 años una enfermedad renal de origen desconocido, dos distintas defunciones, ambas tras larga enfermedad, ponen fin a la leyenda del escritor y aventurero Jack London, una muerte por mano propia y otra accidental. Era el filo de la madrugada del 22 de noviembre de 1916. Sobre su lecho en el interior de su hacienda de Rancho Hermoso, en California, un hombre acabado combate la agonía de sus dolores renales, el desasosiego del insomnio, la infelicidad conyugal, la decadencia física y moral a la que le ha empujado el consumo frecuente de alcohol, el desencanto y el rastro de toda una existencia dilapidada entre borracheras, derroches de fortuna e innumerables aventuras. Hacía poco que para atenuar el dolor había sustituido los analgésicos y el alcohol por la morfina y la heroína. Encima de su mesilla le esperan las drogas. Con determinación y acaso con el pulso tembloroso y la frente perlada por la fiebre y los tormentos de una vigilia perpetua, toma en sus manos la aguja y se inyecta una sobredosis de sulfato de morfina y sulfato de atropina. La bula del destino quiere que ambas drogas interactúen de forma contraria, luchando una contra la otra, lo que le depara, en lugar de una muerte súbita y sin dolor, una agonía de varias horas. Tal vez en aquel momento Jack London recordará alguna de sus obras, y con la misma frialdad con que Martin Eden elige su final, o del mismo modo que el protagonista de Sin Rostro o de Burlado ve aproximarse su muerte mediante la tortura y sabe que solo la astucia y la elocuencia pueden granjearle una extinción rápida y digna, un pasar al otro lado sin llantos ni súplicas innobles, o como aquel viejo indio de la ley de la vida, tras haberse convertido en una carga para los suyos, como es abandonado para morir frente al frío del Ártico y las manadas de lobos. De este mismo modo, Jack London, acosado por el alcoholismo y por los problemas financieros, se suicida. Había agotado hasta las heces la vida del cuerpo y la del espíritu. Ninguna lo satisfizo del todo y buscó en la muerte el tétrico esplendor de la nada. O puede que tal vez, como nos cuenta la otra leyenda en torno a su confuso tránsito, muriese de manera accidental, sin saber que aquel veneno mixto le empujaba hacia la tumba. En cualquier caso, aunque el cuerpo de nuestro autor y con él también el nuestro, en cierto modo, padeciera y muriera, el alma siempre disfrutará de la delicia de un buen argumento, de una buena historia. A fin de cuentas, aquel vagabundo de las estrellas, con todos sus sueños de aventuras y amores, no es más que un símbolo eterno, una manifestación de aquel otro niño que oímos al principio de este programa, un niño que en su cama de enfermo había descubierto y leía a Jack London. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Cuídense. Tal vez nadie me crea. Claro que te creerán. Cariño, todo lo que escribes, todo lo que dices rezuma verdad. Es real, es honesto. Eres tú. Es el espíritu de Jack London. Tú eres esa parte de mí. Lo supe en cuanto te vi. ¿Recuerdas lo que dije? ¿Lo del barco y el mar? Siempre lo recordaré. Cuando un hombre y una mujer están hechos el uno para el otro, son como un barco que se dirige hacia el mar y cae con toda su fuerza, pero el casco aguanta la embestida, ansioso por ser abrazado por el agua.